Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, que tengan muchas ganas de aprender nuevos temas el día de hoy. Recuerden que ya estamos en el cuarto bimestre, chicos, estamos a punto de terminar el año. Igualmente recuerden que estamos a pocos días de comenzar las fichas de evaluación de todos nosotros, las fichas, sí, ficha de consolidación, los exámenes, chicos, ¿ya estamos preparados? Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hacer una clase distinta porque vamos a hacer una clase de repaso con los temas que hemos desarrollado durante estas semanas y ahora comencemos a ver cuánto recordamos. Uno de los temas que hemos tratado es acerca de las clases de oraciones según la actitud del hablante. Habíamos mencionado que existen 6 tipos. Una se llama enunciativa, aquella que indica un hecho de forma positiva o negativa. Y recuerda que las enunciativas solamente informan. Por ejemplo, yo iré al colegio. Eso es una enunciativa. Son oraciones enunciativas. Interrogativas son aquellas que realizan una pregunta. Suelen ir entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿ya has visto esta película? Las exclamativas expresan alegría, sorpresa, miedo. Van entre signos de admiración. Por ejemplo, iremos todos a París. Recuerda que las exclamativas expresan un estado de ánimo. Gol, viva, qué bien, todos ellos son oraciones exclamativas. Imperativas son aquellas que expresan un orden o mandato. Sí, orden o mandato. Por ejemplo, firme usted el recibo de la compra. Cuida tu mascota. Todo ello se llama oración imperativa. Básicamente, la oración imperativa siempre está en presente, ya que es una orden. Dubitativa. Expresa una duda. Suele empezar con las palabras como quizás, tal vez. Por ejemplo, tal vez vayamos en avión. Las dubitativas siempre expresan una duda. Desiderativas expresan un deseo. Utiliza una palabra inicial como ojalá, desearía, quisiera. Por ejemplo, ojalá vuelvas pronto. Entonces, eso se llama oración desiderativa, deseo. ¿Ya? Ya hemos conocido todas, a ver, enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, dubitativa y desiderativa. Como yo te lo mencionaba antes, la dubitativa y la desiderativa es fácil de recordar, chicos. ¿Saben por qué? Porque dubitativa tiene como una especie que, o sea, su nombre ya dice lo que expresa. Dubitativa viene de duda, desiderativa viene de deseo. La imperativa es orden, exclamativa son signos de exclamación o admiración. La interrogativa realiza una pregunta y la enunciativa es la que se encarga de informarnos de todo lo que ha sucedido. Muy bien, ahora vamos a escribir entre paréntesis qué clase de oración es según la actitud del hablante. Quizás lleguemos temprano, quizás estoy dudando, por lo tanto será dubitativa. Ojalá gane el torneo, ojalá. Es una oración desiderativa porque es un deseo. ¿Me prestas un sol? Esta es una interrogativa por el signo de interrogación que posee. No recibí ningún mensaje. No recibí ningún mensaje es una oración enunciativa porque estoy informando. Hay 2 formas de utilizar la oración enunciativa. Una es afirmando y otra es negando. Y en este caso fue negando. Deja un comentario en mi muro. Esta será una oración imperativa porque estás ordenando. Deja un comentario en mi muro. Estás ordenando. Por lo tanto, será oración imperativa. Muy bien. Más ejercicio. Relaciona las oraciones según la actitud del hablante. Ojo, recuerda que las oraciones se clasifican según la actitud del hablante. Es cómo la persona que está emitiendo esa oración se encuentra. Por ejemplo, si digo gol, estoy mostrando un estado de ánimo y qué tipo de oración expresaré. A ver, busquemos una oración enunciativa primero. Recuerda que la oración enunciativa informa. ¿Quién está informando? Hugo toma jugo. Estoy informando. Recuerda que puede haber 2 formas, enunciativa positiva y enunciativa negativa. Hugo toma jugo. Podría ser también Hugo no toma jugo. Dubitativa. Dubi viene de duda. ¿Cuál será? Tal vez Perú vaya al mundial, aunque sí fue. Interrogativa. La interrogativa tiene un signo de interrogación que es fácil de detectar. ¿Hay algún soltero? Exclamativa es un estado de ánimo, signo de exclamación o admiración. Gol. Desiderativa. La desiderativa es obviamente un deseo. ¿Cuál sería?
ojalá apruebes, yo también espero que todos aprueben. Imperativo, imperativa es una oración que indica orden. Muy bien. Pague la renta, don Ramón. ¿Qué más hemos avanzado en nuestro curso de comunicación? La entrevista, chicos. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada por diversos motivos: investigación, medicina, selección de personal. A ver, ¿cómo se procede a hacer una entrevista? Primero, tenemos que toda entrevista debe ser planificada, o sea, ya debe pensarse. Es un conjunto de preguntas preparadas, se debe preparar las preguntas y por último se hace a una persona para obtener la información que desea, para lo cual tengo que preparar consciente y con respeto las preguntas. Ahora, roles en la entrevista. Existen dos. Primero, el entrevistador, que es la persona que va a emitir, creo que las primeras palabras, cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierra la entrevista. Ese es el entrevistador, es el encargado de guiar la entrevista. Por lo tanto, le debe mostrar respeto en las preguntas que emite al entrevistado y ese es justamente el segundo elemento, el entrevistado. Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periodísticas o clínicas. Todas son recíprocas, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. Chicos, tienen que aprender a hacer entrevistas. Espero que hayan hecho su entrevista. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean adultos van a ver que cuando tengan una entrevista de trabajo o cuando busquen trabajo, van a tener la misma posición que se establece aquí, un entrevistador y un entrevistado, para lo cual tú como entrevistado vas a aceptar voluntariamente a que te interroguen, te pregunten. Entonces, para ello ya debes conocer cómo debe estar planteado. Recuerda que el entrevistador tiene la función de dirigir la entrevista, pero también de respetar al entrevistado. Muy bien. ¿Qué más debemos aprender de la entrevista? Sobre los tipos de entrevistas. Entrevistas abiertas, en las que las preguntas pueden ser respondidas de manera amplia. Son ideales para conocer a profundidad al entrevistado o sus opiniones con respecto al tema. Cuando en una entrevista laboral se les pide al candidato que hable sobre su experiencia en el empleo anterior o cuando a un especialista se le pide su opinión con respecto a un tema, se está haciendo preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son muy sencillas. Es cuando, por ejemplo, a ti te preguntan, cuéntanos cómo estuviste en tu colegio anterior. Entonces tú te explayas de todo lo vivido y todo lo que has acontecido. Y obviamente a eso se le llama abiertas. ¿Por qué? Porque no tiene un cierre. El cierre lo colocas tú cuando desees acabarlo. ¿Ya? Esas son entrevistas abiertas. Y también existen entrevistas cerradas. Solo admite respuestas concretas. Generalmente el tipo sí o no se utilizan comúnmente en la entrevista de medición. Básicamente, las entrevistas cerradas son las que te dicen, a ver, ¿has trabajado? Sí. ¿Has hecho tu tarea? Sí. No. Entonces, esas preguntas que son fáciles de responder se les llama a aquella que se realiza en entrevistas cerradas. Entrevistas semiabiertas o mixtas. El cuestionario está compuesto por preguntas que permiten respuestas abiertas y cerradas. En una entrevista laboral se puede comenzar con preguntas abiertas para que el candidato tenga la oportunidad de hablar de manera distintiva. ¿Qué quiere decir eso? En una entrevista te pueden hacer entrevistas cerradas y abiertas. Puede haber ambas y por ello se llaman entrevistas semiabiertas, en la cual te piden explayarte, pero también te piden elegir entre decir sí o no. Muy bien, eso es lo que hemos aprendido sobre la entrevista, pero ahora reconozcamos las partes. Primero tenemos la presentación, suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En ella no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista. La presentación de una entrevista es como una introducción. Habla acerca del tema específico, no del entrevistado. Si tú deseas, puedes comenzar con ello, pero sería mucho mejor que hables del contexto, de por qué vas a realizar esta entrevista. Y el segundo
es el cuerpo de la entrevista. Está formado por preguntas y respuestas. Es importante elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena. Las preguntas deben ser interesantes para el público y adecuadas para el entrevistado, para que el entrevistado transmita sus experiencias. También deben ser breves, claras y respetuosas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el cierre de la entrevista debe ser corto y claro. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal. O sea, en conclusión, tiene 3 partes la entrevista. Primero, tenemos aquí, bueno, obviamente tiene que tener un título, el inicio de la entrevista, la presentación en la cual vamos a contar de manera global de qué tema vamos a tratar. Después aquí tenemos el cuerpo, que es básicamente las preguntas que se quiere llegar. Y por último tenemos el cierre o final, en la cual tú puedes dar un resumen de lo de la entrevista o también una reflexión. Muy bien. ¿Qué más hemos realizado en comunicación? El multilingüismo. Su mismo nombre lo dice, el multilingüismo es la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica. Por lo anterior decimos que vivimos en un país multilingüe. A ver, el multilingüismo, chicos, su mismo nombre lo dice. El lingüismo significa lenguas, multi significa muchas lenguas. Tú no creas que el Perú solamente tenga una lengua, que es el español, que solamente... No existe. Es mentira. Hay muchas lenguas. Somos un país rico en cultura. Clasificación. Se dividen en 2 clases. Para poder juntarlas, se va a dividir en 2 grandes grupos. Uno se llama lenguas amerindias, también llamadas nativas o vernáculas. Son aquellas que existen aquí en el Perú antes de la llegada de los españoles. Las lenguas amerindias comprenden los idiomas que hablan tanto en la región andina como en la región selva. Sí, porque los españoles básicamente dominaron todo lo que es la costa. Por eso es que nosotros todavía podemos ver todavía lenguas nativas o vernáculas en la selva y en la sierra, porque ahí los españoles no llegaron a difundir tanto el idioma. Por ejemplo, en la sierra podemos encontrar las lenguas como el quechua, el jaruca o el cauqui. Y en la selva el chipío, la xaninga, el yanesha, el aguaruna, el cocoma, comamilla, entre otros. Podemos encontrar muchos tipos de lenguas ahí. Es muy diferente, ellos hablan distinto, pero es entretenido conocer muchas lenguas. Vamos a volvernos multilingüistas también nosotros si aprendemos. ¿Y tú conoces lenguas distintas solamente o conoces solamente la lengua que es el castellano o español que estamos hablando? A ver, lenguas no amerindias son aquellas lenguas que ingresaron al Perú con la llegada de los españoles. Las lenguas no amerindias comprenden lenguas como el español, que es la lengua que más se habla en el Perú. Aquí también figura el inglés, el francés, entre otros. Estas lenguas son las que han aparecido en el Perú cuando llegan los españoles y difunden su lenguaje. El francés, el italiano y el árabe y otras se difunden gracias a que existe el comercio, el turismo y todo ello, ¿no? Ahora, vamos a practicar un poquito con las lenguas. Dice, a ver, si uno habla quechua, ¿a qué se está llamando? ¿O qué tipo de lengua será? Se llamará amerindia andina. Si habla el cocoma, será lengua amerindia selvática. Si habla inglés será lengua no amerindia porque esta es una lengua que llegó con los españoles, con la gran difusión de los españoles. Desde ahí comienza ya a cambiarse la lengua, chicos. Ellos hablan ashaninka, lengua amerindia selvática. Ellos hablan aymara. Aymara es una lengua amerindia andina. Él habla el yanesha. Yanesha es una lengua amerindia selvática. Él habla francés, es una lengua no amerindia. ¿Por qué? Porque esta lengua se conoce después de la llegada de los españoles. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido. Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas al tema. A ver, dice, no es una lengua amerindia selvática. Si conocemos quién no es el aymara. En el Imperio Incaico se habla de la Amayuya, Masúa y Amaqueya. ¿Eso a qué corresponde? ¿A qué lenguaje sería lenguaje amerindio? Muy bien, chicos, me despido. Que tengan un excelente día. No olviden, por favor, repasar para la ficha de consolidación. Bueno, me despido. Chao, chicos. Adiós.